Muy buenos días a todas y todos. Me complace muchísimo estar el día de hoy en esta conferencia matutina con compañeras y compañeros representantes del mundo del trabajo, quienes están como representantes de los sindicatos, secretarios generales, también compañeros quienes dan vida con su participación al cumplimiento de la agenda laboral de la Cuarta Transformación. Reconocer además el apoyo, la coordinación que siempre hemos tenido con estas dirigencias. El día de hoy además nos reciben en una de sus casas, de sus recintos. Muchísimas gracias, profesor. Saludar a todas y todos, compañeras, compañeros, evidentemente por la propia extensión y asistencia de todas y todos ustedes. Omitiré hacer la referencia, pero bueno, con el cariño de siempre, saludarles. Presidenta, muchísimas gracias también por honrarnos en este día con su presencia y también presidiendo esta actividad. El 1 de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva, es el legado de mujeres y hombres que lucharon y muchos dieron su vida para conquistar derechos que hoy son fundamentales: la reducción de la jornada laboral, el salario digno y la libre organización colectiva. En México, esa lucha encontró eco en episodios fundamentales como Cananea y Río Blanco, donde la dignidad obrera se levantó frente a la injusticia. Esos momentos marcaron una época y sembraron las bases de los derechos laborales que hoy defendemos. Pero también debemos decirlo con claridad: durante décadas, en el periodo neoliberal, todos esos derechos fueron debilitados. En este periodo, en esa larga noche neoliberal, se dejó una huella profunda de desigualdad. Una muestra clara: durante más de 30 años el salario mínimo perdió 77% de su poder adquisitivo. México llegó a ocupar los últimos lugares en América Latina en términos de ingreso mínimo real. Una de las primeras acciones al llegar de los gobiernos de la transformación fue incrementar en 16% el salario mínimo. A partir de entonces han sido 8 años de aumentos de doble dígito para pasar de 88 pesos a 315 pesos por día. Es decir, 256% más en términos reales, logrando revertir la pérdida de poder adquisitivo del 77% de los gobiernos neoliberales para llegar hoy ya de manera concreta a un 154%. El oscuro periodo neoliberal se refleja en cifras, como ya mencioné. En el sexenio del 94 al 2000, la pobreza por ingreso aumentó 5.6 millones de personas. En el sexenio de 2006 al 2012, la pobreza por ingreso aumentó 14.8 millones de personas. El segundo trimestre de 2007 constituyó un punto de inflexión en el aumento de la pobreza laboral, que pasó de 34.7 y terminó en el año 2012 con 42.7% de la población con un ingreso laboral inferior al del costo de la canasta alimentaria. El bajo nivel del salario mínimo se reflejó en el hecho de que en 1999 solo alcanzaba para 0.67 de la canasta básica. En diciembre del 2012 tenía una cobertura de 0.70. En noviembre de 2018 de 0.78. Hoy la realidad es distinta. Con los gobiernos de la transformación, en marzo de 2026 alcanza para 1.91 canastas básicas. El neoliberalismo no fue solo un modelo económico, también fue una forma de gobernar, una autoridad indolente que dio la espalda a las y los trabajadores. Ahí está como herida abierta en la memoria nacional el caso de Pasta de Conchos. En 2006 los mineros fueron abandonados a su suerte. Las familias quedaron en el dolor, sin justicia, sin verdad y sin el respaldo del gobierno. Hoy, en cambio, con los gobiernos de la transformación, se asume una responsabilidad histórica: el rescate de los mineros, la dignificación de sus familias y el compromiso de que nunca más el Estado será indiferente ante la tragedia de sus trabajadores. El resultado: 31 mineros localizados y 28 mineros rescatados. Ese contraste no es menor, es el reflejo de dos proyectos radicalmente distintos. El neoliberalismo se volvió insostenible y tras una larga lucha, el pueblo de México decidió cambiar el rumbo en 2018. Con la Cuarta Transformación, los derechos laborales se colocaron en el centro de la política pública. Iniciamos un viraje profundo, de la precariedad a la dignificación en el trabajo. Y este cambio de ruta se sustenta con datos concretos, con resultados. Hemos corregido con firmeza otros abusos del periodo neoliberal, como la imposición de la subcontratación abusiva, una forma para evadir las responsabilidades laborales,
precarizar el empleo y negar derechos básicos a millones de trabajadoras y trabajadores. Con la reforma impulsada por los gobiernos de la transformación, esta práctica fue regulada. Más de 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, adquiriendo así derechos y seguridad social, además de condiciones laborales dignas. En el pasado, el reparto de utilidades se convirtió en una simulación que limitaba el acceso de los trabajadores a este derecho constitucional. Desde la entrada en vigor con esta reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, aprobada en el año 2021, se ha tenido como resultado un aumento acumulado del 150% de reparto de utilidades, para alcanzar en este último año 259.610 millones de pesos que ahora son entregados en manos de las y los trabajadores. El salario mejoró y también la ocupación. Así, mientras en el 2006 a 2012 la tasa de desocupación aumentó de 3.8 a 5%, en los gobiernos de la transformación bajó de 3.7 en diciembre de 18 a 2.4 en el 2026. Los cambios han sido profundos y los resultados tangibles. 13.4 millones de personas han salido de la pobreza. De ellos, 6.6 gracias a la nueva política salarial. Estas cifras nos hacen constatar que la transformación histórica de nuestro país ha vivido en estos últimos 8 años. El periodo neoliberal también afectó el sistema de pensiones con un esquema que significaba entorpecer el retiro de quienes dedicaron su vida a la producción del país. Bajo ese modelo, 73% tendrían una negativa de pensión y solo el 7% lograría una pensión vitalicia. Este es uno de los puntos más claros en los cuales se pudo observar el fracaso de la política neoliberal durante ese periodo. Frente a ese modelo que dejaba desprotegidos a millones de personas trabajadoras, los gobiernos de la transformación modificaron la ley para cambiar las aportaciones y mejorar las pensiones. Mientras que bajo el modelo neoliberal del año 2021 al 25 solo se habrían pensionado 11.392 personas, gracias a esta reforma en el 2020 se beneficiaron 101.345 personas. Y por eso, entre muchas otras razones, el pueblo ha decidido a lo largo de estos años ratificar al humanismo mexicano como el ideario que sigue guiando los destinos del país. En materia laboral, se ha vivido un proceso de recuperación de derechos y hoy se consolida y profundiza como una etapa histórica de expansión y de modernización de los derechos laborales. Bajo el actual gobierno encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estos cambios se fortalecen con nuevas reformas que responden a los retos del presente y, además, que saldan deudas con las necesidades de las y los trabajadores. Se trata en conjunto de una ruta precisa, pasar de rescatar derechos a ampliarlos, consolidando un modelo donde el trabajo digno es el eje del desarrollo y del bienestar. El 1 de octubre del año 2024, nuestra presidenta formuló en el Zócalo capitalino una serie de compromisos para las y los trabajadores con el objetivo de consolidar una república con trabajo y salario justo. Hoy, 1 de mayo de 2026, tenemos avances concretos que darle al pueblo de México, presidenta. Primero, se realizó la reforma para dotar de seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales, que constituye el compromiso número 59. Esta reforma atendió de manera innovadora y única a este creciente sector laboral, otorgando derechos a más de 1.3 millones de personas conductoras o repartidoras, quienes cuentan ahora con la protección contra accidentes durante su jornada laboral. Cabe resaltar que desde el inicio de la reforma, cerca de 200,000 trabajadores han superado el umbral de ingreso neto que les ha permitido considerarse como trabajadores formales y estar completamente protegidos por el IMSS y recibir además su reparto de utilidades. Por otra parte, estaba el compromiso número 60, que era el de instaurar paulatinamente la semana laboral de 40 horas. Para cumplirlo, se realizó otra reforma constitucional. A 140 años de la lucha iniciada por los mártires de Chicago, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales marca un nuevo capítulo de transformación y paga una deuda histórica con las y los trabajadores. A partir de hoy iniciamos su implementación al prepararnos para la primera reducción de 2 horas en un proceso gradual, ordenado y basado en el diálogo social. Se trata de una transformación profunda en beneficio de cerca de 14 millones de personas trabajadoras que ahora tendrán más tiempo para vivir con familias
y para el desarrollo personal. Otorgamos más valor al trabajo que día a día contribuyen al desarrollo nacional, dando pasos firmes hacia un modelo laboral más justo, eficaz, más humano, dando cumplimiento no solo a una demanda histórica, sino también a una necesidad del pueblo de México. A estos logros debemos sumar la atención a un sector históricamente marginado, los trabajadores del campo. Hemos impulsado el certificado laboral para la exportación, mismo que recientemente fue aprobado por el Poder Legislativo y que permitirá empezar a subsanar una deuda profunda con las y los jornaleros agrícolas. El certificado será un mecanismo que ayuda a garantizar que quienes emplean a las y los trabajadores del campo cumplan con la ley, otorgando seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. El objetivo es claro: quienes exporten deben de avalar con su producto que su producto fue cosechado bajo estándares de cumplimiento social. A ello se suma el Centro de Atención Integral de Trabajadores Agrícolas, establecido para los jornaleros de Valle de San Quintín, en Baja California, por instrucciones de nuestra presidenta. Se trata de un espacio que concentra todos los servicios del gobierno federal para mejorar las condiciones de los habitantes del Valle. Un nuevo modelo de atención para el campo. A diferencia del pasado neoliberal, en esta nueva etapa histórica de nuestro país, diversos sectores han tenido a bien llamar la primavera de los derechos laborales. Se ha construido a través del diálogo social permanente entre trabajadoras y trabajadores, los empleadores y el gobierno. Gracias a ello hemos logrado todas estas iniciativas, surgiendo así además del consenso general. Reconocemos que aunque hemos avanzado de manera importante en la recuperación de los derechos laborales, aún no es suficiente para revertir las complejas consecuencias de más de 30 años de políticas neoliberales, de precarización del empleo y de debilitamiento del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Por ello, en esta nueva etapa de transformación, hemos consolidado lo logrado y además hemos redoblado los esfuerzos para seguir construyendo un modelo laboral más justo. Nuestra convicción es firme. Cada acción del gobierno debe traducirse en mejores condiciones de vida para las y los trabajadores. En esta fecha emblemática para los trabajadores es fundamental reconocer la política laboral y que avanza esta no de manera aislada, sino como un proyecto integral de bienestar compartido impulsado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, colaboramos y nos sumamos a las acciones que inciden directamente en el bienestar de la clase trabajadora. Menciono tres: el programa de vivienda para el bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, garantizando un derecho básico largamente postergado. Segundo, con la consolidación de un sistema universal de salud para que cualquier persona pueda atenderse en un hospital que lo requiera, sin importar su condición de derechohabiencia. Tercero, con la construcción de un andamiaje sólido hacia la igualdad sustantiva que abra más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres. Porque hablar de trabajo digno también es hablar de vivienda, de salud y de igualdad de género. Este es el horizonte de justicia social que estamos construyendo entre todas y todos. Compañeras y compañeros, presidenta, está claro que el 1 de mayo nos recuerda de dónde venimos, pero también, como una luz redentora que emana del pasado, nos marca el camino hacia dónde vamos. México avanza con paso firme hacia una realidad laboral más justa, más digna, más humana. Reconozcamos y recordemos a quienes con su esfuerzo han luchado y defendido los derechos de las y los trabajadores que en estas fechas hemos logrado ya consolidar y gozar. Sigamos construyendo juntas y juntos un México donde el trabajo no sea sinónimo de precariedad, sino de bienestar compartido. Muchas gracias. Enhorabuena a todas y todos. Y ahora, si nos permiten, daría la palabra a Tereso Medina, quien es el secretario general de la CTM, para que nos pueda dirigir un breve mensaje para todos y todos. Gracias. Conscientes orgullosos de nuestro pasado, conscientes del presente y con la mirada puesta en el porvenir, la Confederación de Trabajadores de México
A partir del 24 de febrero, a nombre del Comité Nacional electo, de los sindicatos y de los trabajadores afiliados a esta gran central obrera, hace acto de presencia para que en unidad nacional, al lado de todas las centrales obreras, de todos los sindicatos de mi país, celebremos y rindamos homenaje y tributo a todos los líderes sociales de todos los tiempos, igual a los trabajadores de México. Nosotros pensamos y creemos que nuestro país es un país de trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Por eso, hoy, a nombre de los trabajadores de México, agradecemos esta invitación, pero también es un buen espacio para poder intercambiar algunas 2 o 3 ideas que le puedan dar ruta y destino a la agenda del movimiento sindical. Debo empezar por reconocer a nombre de los trabajadores a nuestra presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que también igual debemos coincidir los trabajadores, sindicatos y líderes de México, que en efecto, a partir de la puesta en marcha de la Cuarta Transformación, se ha tenido como beneficio el desarrollo en la protección de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y sus familias. Por eso, respetada presidenta, hoy le expresa la CTM, y lo he compartido con mis compañeras y compañeros que están presentes y otros que nos están observando, que es usted, nuestra presidenta, respetada y querida y reconocida por todos los beneficios que los trabajadores hemos logrado. Como bien lo decía el secretario Marat, hemos logrado a diferencia de otros gobiernos del pasado. Hoy la CTM también vive una nueva era. Hoy la CTM también coincide junto con ustedes que la mejor manera de avanzar y rendir homenaje y tributo a nuestros líderes del pasado, que antes que nosotros nos legaron un México como tal, como lo tenemos, sí, pero ahora nosotros creemos que es necesario para seguir avanzando la construcción de la unidad nacional de los trabajadores de México. Unidad nacional al lado de nuestra presidenta. Por eso también saludo a legisladores federales, diputadas y senadoras. Saludo a los integrantes del Gabinete de México. Saludo a todos mis compañeros. Y en esa medida vale la pena recordar que la posición de los sindicatos, cualquiera que sea la central o sindicato a que mis compañeros trabajadores estén afiliados, como primer principio debe existir los trabajadores y sus familias. Sin ellos, nuestra presencia no tuviera sentido. Coincidimos también que en esta puesta en marcha de la Cuarta Transformación hemos avanzado en el mejoramiento de los salarios, más del 150%. Hemos avanzado también eliminando de una vez por todas y para siempre el outsourcing abusivo. Hemos también construido al lado de nuestro gobierno de México la reducción de las pensiones, la reducción de las afores, y el mejoramiento, al contrario, de las pensiones. Entonces, subrayo la reducción de la comisión de afores y el mejoramiento
de las pensiones. Sin duda que hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido este homenaje o esta lucha en nuestra conducta. También vale la pena reconocer a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario del Trabajo Marat, y al lado de todos los que hemos construido la posibilidad de que los trabajadores hoy por hoy veamos en la realidad la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hemos construido todos con progresividad y con flexibilidad, y los trabajadores hoy tendrán esa reforma. Muchas gracias, presidenta. Los trabajadores la respaldamos y en esa medida también, finalmente, creemos que caminando juntos podemos seguir defendiendo más derechos laborales y humanos. Podemos también acertar y reafirmar que en este momento le expresamos a la doctora Claudia Sheinbaum que los trabajadores de México estamos con ella, que vamos a participar porque lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional. La soberanía nacional, como ella nos lo ha dicho, no está en negociación ni la dignidad. Vamos a seguir avanzando, mejorando el sistema de salud. Vamos a seguir avanzando, mejorando la vivienda. Vamos a seguir avanzando al final del camino para poder tener gobierno y trabajadores juntos, tres temas al mismo tiempo, para lograr la libertad para el hombre, la justicia para el pueblo y la independencia para la nación. Felicidades y estamos listos, Presidenta de México. La CTM está preparada. Gracias por esta invitación. Buenos días a todas y a todos. A nombre de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, María de Jesús Rodríguez Vázquez, gracias, presidenta, por la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Saludo a todos mis compañeros líderes de las distinguidas centrales obreras que hoy nos acompañan, estimado presidium, señor secretario, muchísimas gracias, señora Rosa Isela, gracias a todos. Hoy, 1 de mayo, queremos comenzar agradeciendo el impulso a una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que es la disminución de la jornada laboral de 40 a 48 horas, la cual de forma progresiva, para cuidar el equilibrio de los factores de la producción y la supervivencia del empleo, fue aprobada en su parte constitucional y apenas en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, queremos agradecer al secretario de Trabajo, Marat Baruch Bolaños, por su interlocución que tuvo con todas las centrales de parte de nosotros. Sin embargo, señora presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos. Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos, y créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente. Como mujer sindicalista, también quiero agradecer y destacar el avance que hemos tenido en la representatividad con la equidad y cuota de género, la cual ha sido notoria según datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las mujeres somos persistentes y así lo hemos demostrado. Tenemos al frente de la dirección de este país a una gran mujer como lo es usted. Muchísimas gracias por el trabajo que ha venido haciendo. Y para cerrar mi intervención, queremos decirle con firmeza que los que habitamos en este hermoso país le damos el respaldo en la defensa de nuestra soberanía.
Todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminarse conforme a sus propias reglas. Consideramos que su actuar como mandataria de México al frente de la política exterior ha sido la correcta, conciliar y respetar el actuar del resto de los países. Sin embargo, todo esto que hemos visto, podemos reflexionarlo y también tratar de ser más autónomos en nuestras producciones de bienes y servicios, y creo que tendríamos mucha tranquilidad en toda la política exterior. Estamos seguros que cuenta con miles de mexicanos que aman a México y que saldrán a la defensa de este, porque de verdad, como México no hay dos y merece que sea defendido por todos nosotros. Señora Presidenta, cuenta usted con el sector sindical en este tema y recuerde que nuestro propio himno nacional, en su primera estrofa, detalla la intervención que siempre han querido hacer y que para eso la patria cuenta con un soldado en cada hijo, es decir, en cada mexicano. Gracias, señora Presidenta, por escuchar las necesidades de los trabajadores, que son muchas y que solo hemos mencionado aquí algunas, y que el sector laboral, el sector sindical está unido más que nunca y que siempre será en beneficio de las y los trabajadores de México. Que vivan nuestros trabajadores, que vivan nuestras mujeres y que viva México. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, yo quiero saludar a todos mis compañeros dirigentes sindicales, a todas las trabajadoras y trabajadores de México que aquí y fuera de aquí están presentes en este día tan importante, a los amigos de los medios de comunicación, porque hoy no solo celebramos y recordamos a los héroes caídos en la lucha sindical en México y en todo el mundo. Hoy refrendamos nuestro compromiso con México, nuestro compromiso como mexicanos en fortalecer la unidad, la solidaridad, la lucha y la lealtad y el compromiso con nuestro país. Con todos estos cambios importantes que se han generado a lo largo de estos últimos años, durante el periodo de la transformación, el sexenio pasado y la continuidad afortunada que usted, señora Presidenta, y todo su equipo y miembros del gobierno también han dirigido a nuestro país. Hoy puedo decir con toda seguridad que estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto. Un reto que desde el exterior, desde el interior, nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar, como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país. Así es que este 1 de mayo es el día que vuelve a recordarnos esa verdad, de que a veces también el poder económico quisiera ocultar. Y lo recuerdo y lo digo porque es una reivindicación y una revaloración del trabajo, porque son las y los trabajadores de México quienes mueven a nuestro país. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Quienes levantan sus industrias, quienes sostienen sus servicios, quienes producen su riqueza y quienes en los momentos más difíciles permanecen de pie defendiendo a la nación. Porque esa es la diferencia profunda entre la clase obrera y quienes solo conocen el país desde la comodidad del privilegio. Cuando un gobierno deja de ser conveniente los intereses de los grandes capitales, muchos o algunos empresarios normalmente, y eso es lo que sucede, toman distancia. O mueven sus inversiones, o cierran plantas, o se van a buscar ganancias a otros lados. En cambio, la clase trabajadora se queda, resiste, produce y cuando es necesario, lucha incluso por la soberanía de la patria. Por eso hoy queremos decirlo con claridad, con respeto, pero también con firmeza. La clase obrera y campesina organizada es la mejor aliada de cualquier gobierno que de verdad quiera transformar a México. No hay proyecto nacional serio, no hay desarrollo con justicia, no hay bienestar duradero si se pretende caminar de espaldas a quienes todos los días generan el valor de este país. Y digo la clase obrera organizada porque ese es un punto central. El trabajador aislado es más vulnerable.
En cambio, un trabajador organizado tiene voz, tiene fuerza, tiene conciencia y tiene instrumentos para defender sus derechos. Y por eso hemos hecho nosotros, desde el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, que tengo el honor de presidir, un llamado permanente a la unidad, a la lealtad, a la solidaridad entre toda la clase trabajadora del país y con nuestras políticas de cambios que encabeza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque la historia laboral lo demuestra con contundencia. En México, las grandes conquistas de las y los trabajadores no nacieron de la benevolencia de los grupos más poderosos. No fueron una concesión espontánea de las élites económicas, ni mucho menos un regalo de la clase empresarial. Cada derecho plasmado en la ley y todos los que hemos modificado y actualizado fue antes una exigencia, una movilización, una huelga, una resistencia y una lucha del movimiento obrero organizado, que en algunos casos hasta derramó mucha sangre. Por eso también hoy debemos de reconocer cuando un gobierno entiende esta realidad y decide caminar más cerca del pueblo trabajador. Y yo quiero hacer hoy un reconocimiento personal y a nombre de las y los mineros de México al proceso de transformación laboral que se inició con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene continuidad en el gobierno que usted encabeza, presidenta Claudia Sheinbaum. En estos años se ha dado un entendimiento mucho más profundo de lo que durante décadas se le negó a las y los trabajadores. Esto es fundamental y, por supuesto, avisora un mejor futuro para la clase trabajadora, un futuro de mayor justicia, de mayor respeto, de mayor dignidad y de un mayor bienestar compartido, como lo ha estado proponiendo la presidenta de la República. Vamos todos juntos en eso, es un llamado en este día, refrendemos este compromiso con la clase trabajadora, con la defensa de los derechos laborales, con buscar el bienestar, la igualdad, la soberanía de nuestro país y, por supuesto, marchemos juntos en esta distancia. Tiene nuestro compromiso, presidenta, de seguir trabajando juntos y estoy seguro que así la mayoría de los dirigentes, si no es que todos, así lo compartimos y así lo quiero expresar. Gracias a usted y gracias por esta oportunidad de estar aquí presentes. Muchas gracias. Adelante, maestro. Buenos días a todas y a todos. Es realmente un gran honor ser anfitriones de nuestra presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que la Mañanera del Pueblo se realice en este recinto que es patrimonio cultural del magisterio. El 1 de mayo es una fecha especial para el movimiento obrero y sindical del mundo. La llevamos grabada en el alma porque nuestra lucha sigue. La explotación, la discriminación y la violación a los derechos laborales desafortunadamente aún persiste en todo el orbe. En nuestro país, a pesar de los embates neoliberales que precarizaron el salario, las pensiones y las jubilaciones e hicieron de la seguridad social un privilegio, el sindicalismo nunca ha sido derrotado. Triunfó la conciencia de clase. Hoy el gran desafío es continuar revirtiendo el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial y la apertura de más y mejores empleos. Construir un nuevo sistema de pensiones para las y los trabajadores al servicio del Estado con viabilidad jurídica y presupuestaria de largo plazo. Esto es posible porque hoy el Estado actúa como garante de derechos y no como representante de intereses privados. Es posible por el gran compromiso de la presidenta de la República con las trabajadoras y los trabajadores, y porque sabemos que la prosperidad compartida es el punto de partida para alcanzar la justicia social.
y para alcanzarla es necesario defender la soberanía nacional con el aplomo, la valentía y la dignidad con que lo ha hecho nuestra presidenta. Por eso cuenta y seguirá contando con la clase trabajadora, con las maestras y los maestros de México. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Quiero hacer algunas reflexiones.